En primer término, agradecer al decano de la facultad y a la secretaria administrativa la amable invitación y la oportunidad de poder compartir con ustedes, interactuar en estas dos jornadas que les contamos van a constituir en un rico intercambio de experiencias de profesionales que trabajan en la educación. En primer término, comentarles que cuando estuvimos trabajando en estas temáticas, vinculamos lo educativo y lo creativo, entendiendo que hay una naturaleza que cualitativamente comparte elementos comunes. Entonces allí pensamos que es como fundamental entender que tanto en lo educativo como en lo creativo se presentan estrategias particulares, técnicas operativas, procesos de mediación. Por eso allí marcamos creación mediada, y esa mediación la entendíamos no solamente en términos perdón, esas mediaciones las entendíamos no solamente en términos de las estrategias docentes que se habilitan en los procesos educativos, sino también las mediaciones de carácter técnico, operativo, instrumental, a través, por ejemplo, de las nuevas tecnologías. Y, por supuesto, todo el entorno de lo educativo en situación, localizado en contextos particulares, que también hace y desafían a todos esa serie de procesos de creación, siempre jugando con estos dos términos: educación en creación y creación en educación. Y a partir de allí pensamos establecer no un desarrollo en profundidad de diferentes centros conceptuales, sino simplemente marcar como un itinerario semántico de algunas notas claves que entendíamos podrían orientarnos en el abordaje de esta temática y al mismo tiempo poder constituirse en una suerte de clave para la lectura de los proyectos que se presentan en el encuentro. Bueno, lo pensamos así. Sí, sí. ¿Me responde? ¿Sigue? Sí. Pero no pasa. El cáncer con la... Con la arma de cáncer. Siempre te digo Sí, puedes pasarlo. Sí. Hacia adelante. ¿Sabes qué es? Sí, no, igual, vamos. Justamente en ese vínculo que planteaba Miguel con respecto a la creación y pensar la creación en educación y el vínculo con las artes, es que tomamos este concepto de caja negra, es un concepto teórico desarrollado por Willem Flusser, filósofo checo que vivió muchos años en Brasil, y justamente Arlindo Machado, otro teórico de la comunicación brasilero, toma este concepto para desarrollar justamente, bueno, qué es lo que sucede en la interacción con los nuevos medios en cuanto a la comunicación. Y es justamente esa caja negra a develar, a saber y por tanto a conocer su lenguaje.
ese término expandido que de alguna manera está situado en comunicación, nos parecía interesante poderlo pensar hacia lo educativo, para poder pensar justamente esa caja negra de claves de la creación, que no es solo crear como una posibilidad libre y sin ningún criterio, sino justamente una caja a descubrir en cuanto a lenguajes intrínsecos. En ese sentido es que justamente las artes visuales, las artes en general y las estéticas contemporáneas tienen en vínculo con la tecnología y con lo educativo aspectos que son diferentes. ¿Por qué? Porque justamente los nuevos medios nos permiten una participación del observador, que ya no es aquel observador que ve un cuadro o que interactúa con una escultura, ya sea paseando alrededor, sino que justamente lo ubica al observador en una situación de participación y en una interacción, o el término que se denomina actualmente interactor o interactor. Justamente esa interacción es la que de alguna manera está en clave con respecto a las artes hoy en día y a los lenguajes contemporáneos. Por eso ponemos dos ejemplos nacionales. Uno de ellos, que sé que ustedes están viendo aquí, es un proyecto chileno que interactuaron estudiantes de enseñanza media de Uruguay el año pasado, aproximadamente unos 100, a través de videoconferencia, ubicados en diferentes liceos e institutos de enseñanza técnico-profesional, en la cual realizaban una visita remota a la exposición de Kamnitzer, que ustedes de pronto ya lo conocen o han escuchado hablar de él, que es un artista conceptual uruguayo, y nos recibían, por decirlo de alguna manera, una guía que estaba presencial en el museo, en la cual interactuaba con los estudiantes y les iba planteando recorridos a través del museo, ¿no? O sea, recorridos que no es que pasamos un video, sino recorridos reales de ir caminando, de ir mostrando la obra y a su vez haciendo preguntas a las diferentes salas. O sea, que no es una comunicación que va en un solo sentido, sino que permite la interacción. ¿Qué significa esto? Que justamente la obra o el centro de producción, como fue en este caso el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, el cual de alguna manera está consagrado para producir diferentes productos, valga la redundancia, artísticos, repiensa, ¿no?, el significado de la obra expuesta para interactuar con un público, en este caso un público de estudiantes de enseñanza media. Y por tanto, en esos diferentes diálogos que se va dando en torno a la obra, ¿no?, es una obra conceptual, se va generando un armar colectivo de narrativas de esa visita. Entonces nos parecía que hay un ida y vuelta hacia los productos culturales, de pronto donde muchos de nosotros consumimos y vemos en una sola dirección en cuanto a lo que ofrece la institución museal o cultural, sino que a su vez la posibilidad educativa a través de los nuevos medios genera una nueva creación, que en este caso es una creación online o una creación a través de redes avanzadas de Internet. El otro ejemplo que ustedes están viendo a la derecha son imágenes de una, se llama el grupo artístico, el colectivo artístico Random, es un colectivo de jóvenes uruguayos que trabajan con tecnología y trabajan con danza. Y lo que se hizo fue justamente una videodanza interactiva entre Uruguay, donde estaba este colectivo, Chile y Argentina. En esa videodanza que ustedes ven ahí, las diferentes pantallas que iban mostrando en tiempo real, lo que iba sucediendo en las diferentes sedes de los diferentes países, y iba generando justamente una imagen en la cual el performer que ustedes están viendo ahí, que es el que está saliendo a escena en ese momento, Nazario Sano, iba generando su propia imagen a través de un video randómico en tiempo real de su performance. Esa performance se iba transformando, o sea, la imagen que iba quedando del video, a través de interacciones que él hacía por un software
que iba dejando como huellas de su propio movimiento. Entonces nos parece que interesante mostrar dos situaciones, una situación que en este caso es producida por artistas en red, por decirlo de alguna forma, y otra que es desde el ámbito educativo. Por eso es como desafiante pensar la creación en educación desde un lugar de participación y de un lugar de ida y vuelta. Por eso algunas de las claves para pensar el arte contemporáneo y la educación estaban de alguna manera en un proceso de formación, ¿no? Bien, a partir de estas cuestiones que se han comenzado a poner sobre la mesa, la creación, la educación como dos campos en interacción permanente, y estos ejemplos que nos parecían que sitúan claramente el lugar muy diferente que hoy de pronto pueden tener las artes en esa concepción de interacción que se veía recién, en esa construcción situada en el cual los roles de creador, observador, son mutantes y pueden pasar de unos a otros. Nos parece que eso tiene una repercusión muy fuerte en lo que puede ser hoy alguna de las concepciones educativas. Y voy a leer para ser fiel a las palabras que planteaba Dewey hace tantos años, y sin embargo consideraba que la perspectiva que uno tenga sobre la naturaleza de la actividad artística como una instancia de creatividad es la postura que tiene acerca de los procesos y metas de la educación. Es decir, creo que esto tiene una vigencia absoluta en cuanto a esta interpelación que se planteaba desde el comienzo de la conferencia de cuántas cuestiones en las aulas, en la educación, en la motivación de los alumnos, nos desafían permanentemente. Entonces nos resultaba importante o de interés reflexionar juntos en torno a las características de estos procesos de formación, de las prácticas educativas, de los perfiles profesionales, pero desde esa díada docente y estudiante, porque creemos que no se trata solo de pensar qué está pasando con los estudiantes, sino qué está pasando con los docentes y cuáles son esos diálogos permanentes que se establecen, ¿no? El arte en general siempre ha sido caracterizado por apelar o referenciarse en forma especial al área creativa, y otras disciplinas, otras áreas de conocimiento, como pueden ser las ciencias, sin embargo, se consideraba que manejaban otro tipo de metodologías, de estrategias y hasta de procesos cognitivos. Un pensamiento mucho más convergente, la resolución de situaciones, problemas, parece que eran cuestiones que atañen a otras ciencias, y que la creación era propia del arte y aparentemente incluso estaba en esa cosa medio misteriosa de, bueno, algunos tenían ese don y otros no. Hoy tenemos muy claro que la creatividad es una habilidad cognitiva que tenemos todos los seres humanos, que es desarrollable como toda habilidad cognitiva, y allí se aloja uno de los desafíos importantes de la educación. Educación que, si no está pensada en clave de creatividad desde adentro del aula, tal vez no pueda estar dando respuesta a algunos de los desafíos que se plantean. Ese movimiento de roles del que hablábamos recién pensando en el arte, también tiene que darse en las aulas hoy por hoy. Es necesario que se dé en la actualidad. Esos términos de creación y diseño de un espacio de creación didáctico y educativo, eso transdisciplinario, es como que un planteo educativo que cada vez se posiciona con más fuerza, ¿no? Digo, la educación como un campo en construcción situada.
en construcción en una situación determinada para dar respuesta a determinadas cuestiones que requiere absolutamente de la creatividad y de la autoría, ¿sí? Que en gran medida también nos interesaba traer un poco eso en vinculación con el arte. Esas experiencias donde el espectador puede ser interactor y puede ser creador, supone autoría, supone apropiación. Y de eso trata la educación, de poder estar generando esos espacios donde la creación se mueva, fluya y se pueda estar generando y la autoría pueda estar presente en los distintos actores involucrados, ¿no? No sé si los colegas quieren agregar alguna cuestión a ese respecto. Bien. Justamente dentro de los aspectos de creación que planteaba Amalia, veíamos como dos grandes áreas para pensar dentro de esa caja negra y para también diseñar, que es justamente diferentes aspectos de los nuevos medios y de la co-creación. También como forma de autoría personal y de autoría colectiva. Justamente dentro de los nuevos medios creo que se va a ver en todo lo que va a ser el seminario diferentes posibilidades, estrategias, experiencias educativas vinculadas a las TICs, al audiovisual, al net art, a los videojuegos u otras experiencias educativas que vinculan, por ejemplo, circuit bending, etcétera, etcétera, que vinculan la tecnología con aspectos visuales o aspectos artísticos. O sea que vamos a tener muchos ejemplos en lo que va a ser el seminario en cuanto a las experiencias. Otro de los aspectos que veíamos interesantes y clave es la co-creación en cuanto a que la obra o la producción artística ya no es la obra justamente concebida como podría ser en el siglo XIX, ¿verdad? O sea, una obra cerrada, sino que está más vinculada a prácticas artísticas y prácticas artísticas que tienen otro tipo de ámbito. Ya no es de pronto específicamente un objeto, que también lo puede ser, sino que están vinculadas a acontecimientos, a sucesos, a procesos, y por tanto en esa línea el pensar nuevos diseños educativos en sintonía con lo artístico para que estén justamente en estas nuevas apropiaciones, como pudo ser ese acontecimiento que mencionábamos en el inicio en cuanto a diálogos a través de la ventana, ¿verdad? Con respecto a la exposición de Kamnitzer. O sea, es pensar la educación desde otro lugar y por tanto veíamos que hay un tema clave ahí para desarrollar no desde lo creativo sino desde lo educativo, ¿no? Entonces justamente ante esos desafíos de cómo generar autoría en los encuentros educativos, en los encuentros pedagógicos en general, veíamos como una cuestión central el aprendizaje mirado desde dos lugares. Desde una perspectiva metodológica, entendiendo fundamentalmente allí el proyecto como el gran lugar metodológico para ir desarrollando aprendizajes en los encuentros pedagógicos. Proyectos que pueden tener perfiles muy diferentes, pero que en todos los casos tendrán que tener un anclaje profundo en intereses singulares, particulares, situados y contextualizados en esas comunidades con las que estamos trabajando. También la forma particular en que estos proyectos, y que bueno, acá vamos a ver muchos ejemplos, ¿verdad?, de situaciones que ustedes han llevado a cabo, que han desarrollado, pero en todos los casos estos proyectos en ningún momento refieren a un planteo que toma el conocimiento para didactizarlo algorítmicamente, por decirlo de alguna manera, y bajarlo a un terreno de aprendizaje.
sino que justamente y creativamente se promueve la búsqueda y construcción del aprendizaje desde las propias habilitaciones que producen las situaciones didácticas que se diseñan a esos efectos. También pensar metodológicamente el proyecto como un camino a diseñar e ir dibujando a medida que se lo transita. Y en ese sentido no existe una orientación prefijada del curso que va a tomar el proyecto, sino a medida que nos adentramos en ese camino, se van conformando determinadas características, se van tomando determinadas decisiones y al mismo tiempo se van a veces hasta reconfigurando los propósitos iniciales del proyecto. Entonces nos parecía que estas señas identitarias de lo que puede ser un proyecto en lo metodológico y particularmente en los encuadres de estas temáticas que vinculan arte, diseño, comunicación y tecnologías, son como aspectos insoslayables. Y por otro lado, también incursionar en este tema de la evaluación, que allí expresamente jugamos, volviendo al término aprendizaje, la evaluación como aprendizaje, una evaluación diferente que está absolutamente situada en los procesos que vamos transitando, que tiene que ver con una perspectiva más comprensiva y cualitativa de esos procesos, y que también requiere el diseño de instrumentos y estrategias particulares de implementación. Y en este lugar pensamos muy particularmente en el proceso folio-portfolio como un instrumento privilegiado para recoger evidencias de aprendizaje, para favorecer la metacognición en torno a esos propios procesos que se van transitando, y también como un poco la historia documental enriquecida por todos los aspectos deliberativos que incluye también el portfolio, ¿verdad? Porque el portfolio solo como historia documental o como documento pasivo o registro de las actuaciones del proyecto no tiene valor o no es capitalizado como aprendizaje, ¿no? Entonces, por eso que esta cuestión de la interlocución puesta en el corazón del concepto de evaluación asociado al encuadre metodológico y tomando como forma operativa el proyecto, entendíamos que allí se habilitan posibilidades de transitar formas pedagógicas que permitan incluir toda esta cuestión de las tecnologías sin falsearlas en su naturaleza, pero también sin forzar la tecnología en la naturaleza de los objetos de aprendizaje. Es decir, entender que la tecnología como tal aparece instrumental a una idea, pero que al mismo tiempo las condiciones técnicas operativas de cualquier metodología también posibilitan y abren líneas de creación. Bueno, hicimos como varios nudos allí, y bueno, allí todo un desafío que indudablemente nos plantea no solo para la organización, diseño y la gestión de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, sino que también interpelan el propio ser docente y el propio hacer del docente. Pero en esta idea que tomamos de Alicia Fernández, del aprendiente enseñante, del enseñante aprendiente y de la autoría que te transversaliza estos dos perfiles, bueno, allí también entendemos que el propio aprendiente es interpelado en su ser y en su hacer por estos temas, ¿no?, que vamos simplemente
dejando allí. Bueno. Seleccionamos algunos ejemplos dentro de estas claves. Por un lado, la educación, la comunicación, las artes, el diseño en un sentido ubicuo. Dos ejemplos que son las imágenes de arriba, es a través de videoconferencia, es el aprendizaje del violín por el maestro Jorge Risi, paraliciales, a través de diferentes puntos, diferentes instituciones del interior del país. Y el otro es, bueno, un ejemplo del fin de semana pasado, del viernes, el concierto por la paz de la Orquesta Juvenil del Sodre, que si bien es un concierto que ellos organizan, organizado por el auditorio, se transmitió por videoconferencia para 50 salas a través de Antel, y bueno, organizado por Anilla Cultural para salas del interior del país, en el cual no solamente participaban bueno, quienes estaban en lo que era la sinfonía, el coro, etcétera, sino que previamente, que es lo que ustedes están viendo arriba, docentes de educación musical prepararon contenidos introductorios al concierto. Entonces hubo una especie de interacción en cuanto a la preparación de pronto de muchos chicos y hasta incluso docentes que nunca habían ido a un evento de este tipo y que de alguna manera enmarcaban, condicionaban, situaban lo que iban a ver. Por otro lado, es una experiencia que se desarrolla desde hace 4 años, ¿no? O un poquito más, que 5 años, que es la experiencia de jóvenes creadores organizado por la Fundación Achugarri y las inspecciones del sector arte. O sea, es un proyecto que ellos desarrollan desde hace varios años con jóvenes de los bachilleratos artísticos, pero que este ejemplo que queremos mostrar es en la última edición que se hizo en abril de este año. Bueno, aquí está Achugarri, una de las jóvenes seleccionadas, dialogando con jóvenes mexicanos de bachillerato artístico del DF que participan de un proyecto que se llama el MOAC en tu casa. El MOAC en tu casa es un proyecto del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM que presta obra original a jóvenes de los bachilleratos para que lleven a su casa y la tengan por un tiempo, unos 15 días, un mes, y que en ese tiempo hagan interacciones con su vecindario, con su familia. Estamos hablando de una obra original que sale con seguro, que sale en las mejores condiciones y que bueno, y que Nunca hay ha pasado nada. y que exactamente nunca ha pasado nada. Entonces los jóvenes mexicanos les contaban de sus proyectos, sus experiencias, y a su vez los de aquí les contaban qué era lo que hacían en cuanto a lo que es todo el proceso del el premio Achugarri, que no es solo el premio para viajar a Europa, sino que es todo un proceso de creación muy, muy planificado y muy pautado entre el artista y los inspectores del sector arte. Entonces nos parecía bien interesante porque es una cuestión educativa, pero es una instancia que es un ida y vuelta, porque fue un primer diálogo, pero ya van a haber varias reuniones que se están planificando para pensar proyectos en conjunto, jóvenes, docente. Entonces nos parecía como interesante mostrar desde ese lugar. Otro es bueno, el impacto de lo que todos conocemos, que ha sido Plan Ceibal. Por eso son otros espacios educativos y otros lenguajes. Seleccionamos imágenes de primaria que de alguna manera es lo que ha ido corriendo a secundaria y que supongo que también son temas que los diferentes niveles universitarios lo deben estar pensando, la Ola Ceibal cuando llegue a la universidad. O sea, como de alguna manera esto no son espacios de clase, aula, paredes, sino que es el recreo, es diferentes sitios en los cuales, bueno, la mediación y el acceder a esos lenguajes desde la programación misma, la caja negra de Flusser, o sea, la caja negra
del nuevo medio, el lenguaje que hay que conocer para poder crear en esa caja negra. Otro ejemplo que es un ejemplo muy reciente de enseñanza media, que son tanto secundaria como técnico profesional, que es las impresoras 3D, que es un proyecto muy fuerte de diseño, específicamente, que nuclea diferentes áreas, distintas asignaturas, y que bueno, todavía no se han visto resultados más allá de proyectos que el mismo CEIBAL ha premiado o ha dado a través de proyectos a las instituciones. O sea que es como una ola que se viene y que ha empezado a funcionar. Y el otro ejemplo que queríamos rescatar en estas instancias son los foros, o sea, los espacios de debate profesional, como es el caso de Sinergias, de construcción colectiva, entre colegas, entre pares, que pueden implicar tanto lo presencial, como es este caso, o más adelante que lo veremos en la web y que no, o a través de la televisión, como ustedes comentaban, Sabrina nos decía, a través de diferentes plataformas, o también casos remotos, como fue el congreso online, segundo congreso online que se llevó a cabo en mayo de este año, que fue un esfuerzo conjunto de ANEP, Anilla, etcétera, la universidad, diferentes instituciones que participaron, donde había presencialidad, pero una fuerte presencia de estudiantes y docentes. Estamos hablando de 4.818 asistentes, 3.000 y pico estudiantes, estudiantes de enseñanza media principalmente, que participaron online a través de diferentes medios, en instancias que vincularon las artes, las ciencias, las tecnologías, y que esos también son espacios de construcción, porque fueron temas que quedaron latiendo para seguirse trabajando en la instancia clase Cuatro Paredes, ¿no? Entonces, estos son algunos de los ejemplos que queríamos mencionar. Bien, y no sé si tal vez ya procurando atar algunos cabos para no excedernos del tiempo, ejemplos y todas estas situaciones que nos ponen en arenas movedizas, ¿no? Arenas movedizas e inciertas, porque, tanto para nosotros como para los jóvenes, sabemos muy bien que las mismas tecnologías nos hacen bastante incierto el poder saber dentro de un año o dos a qué realidades y posibilidades vamos a estar enfrentados. Pero eso justamente genera desafíos y planteos para nuestros jóvenes relacionados con lo vocacional, pero con lo vocacional más allá de ese enfoque de qué carrera voy a seguir o qué es lo que puedo hacer, sino lo vocacional como proyecto personal, como proyecto de futuro, como proyecto que supone incorporar una cantidad de habilidades y de competencias que lo educativo, que lo creativo plantea un terreno fértil en ese sentido. El estar abierto a esa incertidumbre, al poder ir generándose y trazándose caminos de interés, el poder ser autorregulador de sus investigaciones, de sus búsquedas, de la identificación de zonas de interés, el funcionar como un investigador que pueda ir trazando su camino. Lo cierto es que hoy por hoy pensar en las profesiones o en las ocupaciones o en los trabajos que uno pueda tener, a los jóvenes les genera tal vez más desafíos de los que nos pudo generar a nosotros en otros momentos donde las cosas eran un poco más ciertas y estables, ¿no? Entonces, educación, creación, artes, tecnologías, indudablemente son lugares potentes de cruce donde nos interpela fuertemente a los docentes. Y esos proyectos, esa evaluación, esas metodologías son netamente un área de creación. Un área de creación para nosotros como docentes, para los alumnos, desde su lugar, y
y proyectos que se tienen que ir generando desde esa interacción que planteábamos, ¿no? Esos proyectos personales que se cruzan además con las políticas públicas, que determinan, bueno, los recorridos, los caminos y el poder estar abierto a ir autogenerándose. Nos interesaba redondear un poco en ese lugar de la coexistencia de todas estas cuestiones que aquí compartimos un poco también, esa integración de lo que heredamos, porque esto nos parece un factor fundamental a rescatar. No olvidarnos que por estar de pronto situados en estos desafíos tecnológicos, en estos medios que a veces hoy pueden hasta sorprendernos de estas posibilidades, de decir, pero cómo resulta que en un mismo momento personas que están en distintos países del mundo pueden estar generando una danza juntos, por ejemplo, como el ejemplo que se traía, que eso no nos haga perder la herencia. Y todo coexiste y todo se integra en el hoy, en este momento, que como nos gustaba traer también Eduardo Chillida, el escultor español, decía presente, que en realidad no existe, porque está atrapado entre el pasado y el futuro, y bueno, pero lo cierto es que en este presente tan efímero es donde vamos generando lo que sucede hoy sin perder la herencia que traemos, porque todo lo que está construido, todos los medios, todas las tecnologías, todos los recursos están y son válidos, lo nuevo está, es válido y genera lo posible, en el que todos somos creadores de eso posible también, ¿no? Pero no sé, alguna... Bueno, nosotros cerramos itinerario semántico o recorrido por algunas de las claves, volviendo nuevamente a la educación, entendiéndola en esa especie de situación de gerundios de tiempo que transita y de considerarla en creación. Bueno, muchísimas gracias.